Esto es cuerpo, hueso, carne y sangre. Eso es nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. Es decir, aunque andamos en el cuerpo, ¿verdad? Andamos en todo lugar, trabajamos, estudiamos, tenemos familia y todo lo demás. Pero no vamos de acuerdo a la carne, de acuerdo a lo que son los malos deseos, de acuerdo a lo que es las cosas pecaminosas. Porque este cuerpo, en el momento que aceptamos a Cristo, le pertenece a Dios. Y como nuestro cuerpo le pertenece a Dios, ya no es para andar en las cosas de este mundo, en las cosas pecaminosas de este mundo. Claro que en este cuerpo, y déjame decirle algo interesante, en este cuerpo sí podemos vivir para Dios. Podemos glorificar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor allí en Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Entonces entendemos que nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo, nosotros podemos glorificar a Dios, aunque andamos en la carne, pero vivimos para la gloria del Señor. Y entonces, lo que dice aquí el versículo, en el versículo al final, dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe algo interesante con respecto a los pensamientos? Por nuestra mente va a pasar buenos y malos pensamientos. Ahora, la decisión en la batalla que tenemos es qué vamos a hacer con estos pensamientos. Cuando sean buenos pensamientos, nos podemos quedar solo en buenos pensamientos. Por ejemplo, cuando hablamos de buenos pensamientos puede ser simplemente una buena anhelo y quedarse ahí. O podemos tomar los buenos pensamientos y hacerlos prácticos para bendecir a alguien, para servir al Señor, para ser parte de la obra de Dios. Ahora, lo mismo pasa con los malos pensamientos. Tenemos una batalla en nuestra mente y que tenemos que ver qué vamos a hacer con los malos pensamientos. Ahora, las Escrituras nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es el mal pensamiento que ocurrió, pero yo no voy a actuar de acuerdo al mal pensamiento, sino voy a llevar ese pensamiento a Cristo para hacer lo que es agradable a Dios y no lo que no es agradable a Dios. Entonces, déjame decirle algo, querido hermano. En algún momento, usted no va a poder impedir que un mal pensamiento pase por su mente. Ahora, la batalla espiritual en nuestra mente es determinar qué vamos a hacer con esos pensamientos. Y la batalla va a ganar de acuerdo con que usted se haya nutrido. Y entonces los malos pensamientos, como siempre les digo, yo no puedo impedir que un ave se pose en el árbol de mi casa, pero sí puedo impedir que haga un nido. Entonces, quizás en algún momento no puedo impedir que un mal pensamiento pase por mi mente, pero ese pensamiento yo lo tengo que tomar cautivo y llevarlo a Cristo para la obediencia a Cristo. Y el término de llevar cautivo es cuando llevaban a un esclavo amarrado para que no se le escape al lugar que tenían que llevarlo. Y ese es el concepto que dice las Escrituras, poder llevar cautivo nuestros pensamientos, ¿verdad?, a Cristo para la obediencia de Cristo. Así que déjame decirle que nuestra mente comienza esas batallas internas que usted tiene que librar, que usted tiene que luchar y usted tiene que vencer. Interesante que los pensamientos pueden ser no solamente malos pensamientos, pueden ser pensamientos de temores. ¿Alguna vez tuvo miedo de algo? Ayer los niños escribieron aquí cuál era su miedo, lo escribieron en un papelito, ¿verdad? Y después en una forma figurativa, o sea, nada místico, solamente una forma figurativa, rompieron el papelito para decir, bueno, ya no más este miedo, voy a creer en Cristo y voy a seguir a Cristo, ¿no? Pero miedo hay de todos. Y yo no sé si es que después de los 50 comienzan los temores, no sé, a ver, los que son más grandes que yo, pero es como que después de los 50 comienzan los temores, los miedos. Y los miedos son variados. Porque cuando teníamos nuestro bebé, miedo que se nos caiga, que se nos ahogue, ¿verdad?, que se ahogue con la leche, teníamos esos temores y esos miedos. Y después cuando van creciendo, parece que los miedos son más grandes. Pero nosotros también tenemos que luchar con miedo. Y entonces esa batalla comienza ¿dónde? En la mente. Porque la mente comienza a decir, no puedo. La mente comienza a decir, no voy a poder, no lo voy a lograr. Y no estoy hablando, mis hermanos, de positivismo y negativismo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que todo pensamiento tiene que ser cautivo, llevado a Cristo para la obediencia. Y aun cuando yo tenga temor, poder llevar ese pensamiento de temor a Cristo para hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, no le voy a pedir que levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen temor de hablarle a alguna persona de Cristo cara a cara?
Y quizás hay algunos que tengan todavía ese temor. Ahora, sabe que ese temor es normal, pero ese temor, ese pensamiento de temor tiene que llevarlo usted a Cristo y poder decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el pensamiento puede cruzar, pero la victoria la tengo que obtener en primer lugar en mi mente. Es decir, yo no puedo, pero en Cristo sí puedo. Entonces, esto no sé cómo lo voy a hacer, pero en el nombre del Señor lo voy a hacer. Pesqué toda la noche y no pesqué nada, pero en tu nombre voy a tirar la red, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál fue el pensamiento de Pedro? Señor, te está burlando de mí. Toda la noche estuve pescando y no pesqué nada. ¿Pero qué dijo? Pero en tu nombre la voy a tirar. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que la malla se rompía de tantos, nunca vi eso yo, de tantos peces, ¿verdad? Se rompía de tantos peces que había. Entonces, los pensamientos, la batalla en nuestra mente, a veces no nos damos cuenta, pero es tan grande y nosotros tenemos que aprender a tener lo que se llama dominio propio con nuestros pensamientos. Y el dominio propio, ¿cómo lo logro? El Señor dice que nos ha dado un espíritu no de sino de poder y dominio propio. El Espíritu Santo que está en nuestra vida es quien nos da el dominio propio para hacer las cosas que tenemos que hacer. Aunque los pensamientos sean contrarios, aunque los pensamientos sean de temor, sean de miedo, sean de fracaso, yo los llevo cautivo a Cristo y digo, yo no puedo, y esa es la verdad, esa es la realidad, pero en el Señor sí puedo. Por eso en San Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero agarrado de Cristo, todo lo puedo hacer. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces esos pensamientos, no voy a poder orar, no voy a poder predicar, no voy a poder empresar el ministerio, no voy a poder hacer esto en la iglesia. Todos esos pensamientos se van a cruzar en su mente y en esa batalla usted tiene que llevar esos pensamientos cautivos a Cristo. Yo no voy a poder, pero me voy a esforzar en el nombre del Señor. Y eso es lo que tengo que hacer. Porque si no logro vencer lo que es la batalla en mi mente, a la hora de hacer lo que tengo que hacer, no lo voy a hacer. Ahora, lo interesante es el orden de las cosas. Está el pensamiento, están las emociones y están las acciones. El pensamiento es recubierto con las emociones y luego termina en una acción. Por ejemplo, usted ve una persona, dijo, qué bueno sería ir a predicar el Evangelio, ¿verdad? Se le cruzó el pensamiento de ir a predicar el Evangelio, pero vienen las emociones, dice, pero ¿y si te dice que no? ¿Y si te rechaza? Y ahí vienen las emociones. Y entonces los pensamientos, ¿verdad?, son recubiertos con las emociones y muchas veces por las emociones no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo ganamos esa batalla? La única forma de ganar esa batalla es llevar esos pensamientos y esas emociones a Cristo. Me están chocando las rodillas, pero como quiera le voy a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que el Señor nos da denuedo. ¿Qué significa denuedo? Que aunque tengo temor de hacerlo, me da la fortaleza para hacer lo que tengo que hacer. Y eso es denuedo. Denuedo es la capacidad que da Dios de que a pesar de que tengo temores, puedo hacer las cosas para su gloria. Y entonces eso es lo que enseña la palabra. Entonces el versículo, volviendo allí a 2 Corintios 10, versículo 5, dice la última parte, la primera, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Otro punto que tiene que ver con lo que es la batalla en nuestra mente. ¿Cuál es esa gran batalla? La batalla en nuestra mente es la siguiente: hay argumentos en contra del conocimiento que tenemos de Dios. Vuelvo a repetir, hay argumentos en contra del conocimiento que tenemos acerca de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Todos nosotros conocemos o hemos visto algún versículo en la Biblia que nos dice que nuestro Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Amén. Es todopoderoso. Si vamos a otro versículo allí de Lucas, dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Ese es el conocimiento que usted tiene, y quizás mucho más, que usted tiene acerca de quién es nuestro Dios.
de la capacidad de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios. Pero los argumentos que vienen diciendo, en esta situación, en esta prueba, no voy a poder. Y todos los argumentos que vienen contrario al conocimiento de Dios quieren que usted se desanime, quieren que usted piense diferente y quieren que usted dude del Señor, no confíe en el Señor y fracase. Y todos esos argumentos vienen en contra del conocimiento que usted sí ya tiene de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para vencer esos pensamientos? Y es ahí donde está la batalla entre creer lo que Dios dice, lo que yo sé de Él, o creer los argumentos que me dicen que no voy a poder, que no voy a lograrlo, que no voy a avanzar, que no voy a poder vencer la prueba, que voy a fracasar. Y entonces la pregunta es, ¿a quién le voy a creer? En otras palabras, aquí se enfrenta lo que es la verdad con la mentira. Los argumentos de mentira que el enemigo trae diciendo no vas a poder, no vas a poder. Y el conocimiento de la palabra que dice, nuestro Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu Dios que te ayudo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y todas las promesas y todo el conocimiento que tenemos de Dios es enfrentado por los argumentos. Y ahí es donde entra el desánimo en nuestras vidas como cristianos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son bombardeados con argumentos del enemigo y nos olvidamos de lo que sí sabemos de Dios, que creemos y que confiamos. Le hago una pregunta, ¿usted confía en Dios? Ahora le voy a cambiar la pregunta. ¿Usted confía siempre en Dios? Y ahí la cosa cambia. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento que usted tiene correcto de Dios es batallado o es atacado por argumentos, a veces de nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces, tengo que levantar la mano, ¿verdad? ¿Cuántas veces en alguna situación de prueba hemos dudado? Yo tengo que levantar la mano, no sé usted. ¿Habrá dudado alguna vez usted en alguna situación? No me deje solo, hermano. ¿Habrá dudado? ¿Y sabe por qué dudamos? Porque los argumentos llegaron a nuestra mente, lo creímos y tomamos malas decisiones. Y aunque decíamos confiar en el Señor en ese momento de esa batalla mental y que después baja al corazón, decidimos creer la mentira y no la verdad de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios todo lo puede. Si el Señor tuvo la capacidad de levantar a Lázaro, levantar a todos esos muertos que el Señor levantó, si el Señor tuvo la capacidad de Él resucitar de entre los muertos, dice su palabra a través del apóstol Pablo, que ese poder está en disposición para todos nosotros, para poder vivir para la gloria de Dios, para poder servir al Señor y para poder tener victoria. El Señor dice que nos lleva de victoria en victoria, triunfo en triunfo, pero a veces la batalla en nuestra mente la perdemos. ¿Por qué? Porque argumento. ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de personas que dicen, tú no vas a poder, tú no vas a poder, tú no vas a llegar a nada, en el Cristo no, tú no vas a llegar a nada, tú no vas a servir? Y entonces yo lo que debo decir, bueno, si usted conoce la palabra de Dios, créale al Señor, crea la verdad de Dios, no crea la mentira. Mentira va a haber muchas. A veces hasta creyentes pueden venir a decirnos que no. Jesús dijo, mira, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente, ¿verdad?, en el desierto, que muera y que resucite al tercer día. Y vino Pedro y le dijo, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo va a ser que tú vas a morir? Y si el Señor no hubiese muerto por nosotros, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero el Señor dijo, mira, tú estás poniendo las cosas de este mundo, no en las del cielo. ¿Y qué hizo el Señor? Murió en la cruz y por eso hoy somos salvos. Porque fue sepultado, resucitó y nos dio el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, las batallas en la mente son fuertes, pero tenemos que aprender, tenemos que hacer un ejercicio espiritual constante de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo para la obediencia. Mire, esos argumentos son fuertes en este mundo. Hay mucha filosofía contraria a la palabra de Dios.
Y déjame decirle, las redes sociales asustan de cuántos ateos hay hoy hablando con grandes argumentos, ¿verdad? Para que los cristianos se desanimen y dejen de confiar y dejen de creer en aquel Dios en el cual han depositado su fe. Pero ante esa batalla yo les recomiendo, siempre crea a la verdad. Créale al Señor. Y lo que usted sabe de Dios es a sí mismo. Dios es todopoderoso. Y eso no va a cambiar. Y cuando vengan esos pensamientos a veces en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la crisis, cuando vengan esos pensamientos, diga, eso es mentira de Satanás, eso no es verdad. Mi Dios dijo que iba a estar conmigo, aunque tenga que estar en el horno de fuego, el Señor va a estar conmigo. Porque eso es lo que conocemos en su palabra, lo que nos dice su palabra, y yo lo creo, mi hermano. Y espero que usted también. Entonces, mis hermanos, ¿usted cree que la vida cristiana es fácil? Hay muchas luchas. Y esas luchas comienzan en la mente. Después bajan al corazón y después vienen en la acción. Vamos a ver algunos versículos. En Proverbios 25, 28. Vayamos al Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Y ahí veamos lo que dice la palabra del Señor en este versículo. 25, 28. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Sabe que cuando los pensamientos no son controlados por el Espíritu Santo, perdemos el dominio propio? Y la Biblia dice que una persona que pierde esa batalla en su mente termina siendo como un hombre cuyo espíritu no tiene rienda, como una ciudad derribada y sin muro. Así es la persona que no aprende a controlar sus pensamientos por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Lo que nos da a nosotros el dominio propio es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, y tenemos que aprender a pensar. Y ahorita vamos a ver Filipenses 4:8 ahora en algún momento, pero tenemos que aprender a pensar, tenemos que aprender a llevar los pensamientos cautivos a Cristo para no actuar de una forma que no debemos actuar, que ofende al Señor, que ofende a las personas, que puede herir a las personas. Ese dominio propio viene de lo que es la obra del Espíritu Santo por su palabra en nuestra mente y corazón. Y eso es duro, la batalla. Pero la podemos lograr. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu de dominio propio. Y Él es el que nos enseña y el que nos lleva a actuar de la forma correcta como debemos actuar. En Romanos capítulo 8, yendo al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Dice 8:5, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en mayúscula, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿Cuán importantes son los pensamientos? Pero todo depende del pensamiento suyo, lo que usted es. Si usted piensa en las cosas de la carne, ¿verdad?, lo cual trae muerte. O si usted piensa en las cosas del Espíritu, lo cual trae bendición, trae crecimiento. Entonces, como creyente, si usted tiene a Cristo en su corazón, debe aprender que no puede tener sus pensamientos carnales todo el tiempo pensando en las cosas de la carne, sino usted debe pensar en las cosas del Espíritu, en las cosas espirituales. A veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, pero durante toda la semana no tenemos pensamientos espirituales. Y si no tenemos pensamientos espirituales, ¿qué clase de pensamiento vamos a tener? Carnales. No hay otra manera, no hay otra forma. Y en la iglesia, claro, en la iglesia Dios te bendiga, gloria a Dios, pero cuando estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde sea, tenemos que seguir teniendo pensamientos espirituales. ¿Y qué es un pensamiento espiritual? ¿Alguien le falló a usted? ¿Alguien de repente hizo algo contra usted? Y ahí es donde usted tiene que luchar en su mente con los pensamientos carnales y espirituales. El carnal dice, cualquiera le da 2 trompones.
dos pecosones, como dicen aquí, o dos piñas, como decimos en Argentina. Es el pensamiento carnal. Ahora, ¿cuál es el pensamiento espiritual? ¿Cómo yo mantenerme manso y humilde para poder predicar el Evangelio? ¿Cómo yo comportarme de una forma mansa y humilde como Cristo nos enseña para que en algún momento de la vuelta de la vida yo pueda predicar el Evangelio sin que diga, ahora me predica el Evangelio, después que me dijiste de otro pone? La lucha del pensamiento espiritual y carnal es algo de todos los días. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que aprender a pensar en todo lo espiritual, todo el tiempo, todo el momento. Cuando usted piensa en su esposa, piensa de forma espiritual. Que la ama, que la quiere, pero al mismo tiempo todo su pensamiento espiritual es cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es pensar espiritual. ¿Qué sería pensar en carnal? Bueno, no vamos a hacer una lista porque... pero tienen que pensar espiritual. Con la gente que le hace algo, con la gente que le hace cosas injustas, ¿cuál es su mente espiritual? Bueno, la mente carnal sería pagar por la misma moneda, eso es lo que dice el mundo. Pero la mente espiritual, ¿qué dice? Que perdonemos las ofensas, que pasemos por alto el pecado. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Para aquellos que de algún momento sufren alguna injusticia, pues Dios dijo, mía la venganza, yo pagaré. El Señor se hace cargo. Entonces, todo pensamiento que pase por su mente, usted tiene que tomar la decisión si va a ser un pensamiento carnal o un pensamiento espiritual. Y cuando es un pensamiento carnal, lo lleva cautivo a Cristo para obedecer, a pesar de lo que pensó, obedecer a Cristo. Y cuando es un pensamiento espiritual, poder ponerlo en acción para poder servir, para poder motivar, para poder alentar y para poder ganar a otros para Cristo. Es una batalla constante, pero el Señor nos enseña de qué manera pensar. Ahora, ¿cómo hago yo? Porque yo quiero tener una mente espiritual. ¿Ustedes quieren tener una mente espiritual? ¿Sí? ¿Cómo hago entonces? ¿De qué manera puedo lograr tener una mente espiritual? Para que mis pensamientos sean espirituales. Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y comencemos este proceso de Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder pensar espiritualmente como creyente en Cristo Jesús, necesitamos renovar nuestra mente. Y la forma de renovar nuestra mente es con la palabra de Dios. La palabra de Dios que leemos, que buscamos entenderla, que meditamos, que la aprendemos de memoria, esa palabra de Dios va a formar mis pensamientos como los de Cristo. Va a transformar mi forma de pensar a la manera de Cristo. Y eso requiere que usted se faje y yo me faje y podamos leer la palabra todos los días, conocer la palabra de Dios todos los días, tener contacto con la palabra de Dios todos los días. Porque es la manera que usted va a aprender a pensar espiritualmente. De otra manera no lo va a hacer. Si usted se alimenta de las cosas de este mundo, usted va a pensar siempre de una forma carnal. Claro, la vecina me barrió la basura para este lado, ahora yo se la barro de nuevo para el otro lado. Y aunque usted tiene todo el derecho de que no le tiren basura, está pensando de una forma carnal. Ojo por ojo, diente por diente, si quiere. Está pensando de una forma carnal. Pero cuando usted piensa de una forma espiritual, usted dice, bueno, prefiero contar todos los días de mi vida la basura que me pone la vecina de al lado, enfrente de mi casa, con tal de que tenga la oportunidad de ganarla para Cristo y vaya a la eternidad. ¿Entiende la diferencia? Entonces, pensar carnalmente, usted no tiene que hacer muchas cosas para pensar carnalmente. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos la vieja naturaleza. Pero para pensar espiritualmente, usted necesita renovarse todos los días con la palabra de Dios. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones.
Y si usted logra que la palabra de Dios amor en abundancia en su corazón, usted va a pensar como Cristo manda, como Cristo dice. Va a tener una forma de pensar espiritual y no carnal. ¿Sabe que muchas veces somos enfrentados en situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones si accedemos o no accedemos? A veces nos proponen algún negocio medio extraño, ¿verdad? Medio ilegal, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones de acuerdo a lo que somos. ¿Y qué somos? Bueno, todo eso depende de lo que usted piensa. ¿Y qué usted piensa? Eso todo depende de lo con que usted se alimenta. ¿Y de qué usted se alimenta? De la palabra de Dios. Y si se alimenta de la palabra de Dios, usted es un creyente de verdad. Y no solamente un creyente de verdad, sino un creyente espiritual. Y si usted es un creyente espiritual, a la hora de ser motivado a hacer algo incorrecto, ¿qué usted va a hacer? Usted va a actuar de acuerdo a lo que usted es, un creyente de verdad. ¿Me entiende por dónde voy? Entonces ese es el desafío que tenemos. En Romanos capítulo 12 nos habla de transformar, de renovarnos. La transformación viene por la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente con la palabra de Dios. Nutramos nuestra mente con la palabra del Señor. Miren lo que dice Efesios 4. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿A qué se está refiriendo eso? A la vida antes de yo aceptar a Cristo, antes de usted aceptar a Cristo. Esa es la pasada manera de vivir. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre está viciado. Y déjeme decirle una mala noticia, no va a cambiar. Nuestra vieja naturaleza no va a cambiar. Pero cuando venimos a Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza. La vieja naturaleza nunca puede servir a Dios. Pero la nueva naturaleza que nos dio Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, esa sí puede servir a Dios, puede agradar a Dios. Entonces, despojémonos, desvistámonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre que es conforme al Señor, dice el versículo. El versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra vez aparece la palabra renovarse. ¿A dónde hay que renovarse? En el espíritu de nuestra mente, aquí, hay que renovarla. Si su mente es una canasta, todo lo que se introduzca en la canasta es lo que va a bajar al corazón y del corazón se convierte en una acción. Y si usted deja que esa canasta se llene de cosas de este mundo, carnales, lo que va a bajar en lo carnal se va a recubrir de sus emociones y va a terminar haciendo lo incorrecto. Pero cuando usted renueva su mente, como dice aquí el espíritu de su mente, con la palabra de Dios, sus pensamientos son nutridos con la palabra de Dios, sus emociones son colocadas junto al pensamiento de la palabra de Dios, entonces sus acciones terminan siendo espirituales. ¿De qué manera nos renovamos? Dijimos a través de la palabra del Señor. Ahora, ¿sabe algo interesante? Hay temores de todas clases, dijimos, ¿verdad? Hay temores a hacer la obra de Dios, hay temores de enfrentar un ministerio, hay temores, quizás aquí no pase eso, pero hay temor a la muerte. Y ahí viene la gran pregunta, si el cristiano debe temerle a la muerte. Y quizás le tenemos que preguntar al apóstol Pablo. Y Pablo dijo, estoy puesto en estrecho, no sé qué hacer. Si partir y estar con el Señor, lo cual es mucho mejor, o quedarme a bregar con ustedes, quedarme a trabajar con ustedes.
Y dice el apóstol Pablo, bueno, por causa de la obra me voy a quedar a servir con ustedes, ¿verdad? Pero si he de partir es mucho mejor. Y seamos realistas, los creyentes tenemos que estar bien claros de que el morir es ganancia. Ahora, que no estemos de acuerdo con el tiempo que nos toque, eso es otra cosa. Pero nosotros nos vamos a ir cuando Dios lo diga, no cuando la enfermedad lo diga, cuando la gente lo diga. Nos vamos a ir cuando Cristo diga. ¿Y vamos a tener temores? Y sí, vamos a tener temores, pero ¿qué hacemos? Los temores los llevamos a Cristo. Y los años, días y semanas que nos queden, lo que podemos hacer es decir, Señor, lo pongo en tus manos para servirte hasta el último día de mi aliento. El vivir para Cristo y el morir para Cristo son realidades de nuestra vida. Pero sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Entonces, terminando en esta mañana, casi tarde, no se preocupe que a las 3 nos vamos. La palabra de Dios nos va enseñando que hay una gran batalla en nuestra mente. Hay una gran batalla. Y esa gran batalla se logra vencer a través de la renovación de nuestra mente con la palabra de Dios. Son batallas duras, batallas fuertes, pero la medida en la que usted se nutre con la palabra de Dios es que usted va a tener victoria en su vida espiritual. Pero si usted deja que la filosofía de este mundo y las cosas de este mundo carnales se alimente su mente de todas esas cosas, va a vivir una vida no espiritual, sino una vida carnal, y no va a tener victoria en la vida cristiana. Entonces hay muchas cosas que decir, pero quiero terminar con Filipenses 4:8. Vayamos ahí, Filipenses 4:8. Porque dijimos que el Señor no solamente nos salva, sino también nos enseña a pensar. ¿Y de qué manera debo pensar? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, estamos ahí. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. En primer lugar, dice pensad todo lo que es verdadero. No tenemos tiempo para buscarlo, pero si hablamos de verdadero, en primer lugar, hablamos de Dios. Según el Timoteo 2:25, hablamos de Cristo, Efesios 4:20 y 21, hablamos del Espíritu Santo, San Juan 16:13, hablamos de la palabra de Dios, San Juan 17:17. Cuando dijo, tu palabra es verdad. Hablar de Dios es verdad, hablar de Cristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablar del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad. Y hablando de la palabra de Dios, dice, tu palabra es verdad. Así que cuando usted piense en todo lo verdadero, piense en Dios, piense en Cristo, piense en el Espíritu Santo, piense en la palabra y no piense en la mentira del diablo. O sea, tenemos todo lo necesario para aprender a pensar en todo lo verdadero. El enemigo dice esto, pero Dios dice su verdad. El único que dice la verdad es Dios. El único veraz es Dios. Entonces, a la hora de cruzarse los pensamientos, créale a Dios, a la verdad de su palabra, de sus promesas. Créale a Dios. Cristo no miente, Dios no miente. Su palabra es verdad. Créale a Él. Esté despierto, miren, despierto para descubrir los pensamientos que no son buenos. Esté despierto para descubrir esos pensamientos engañosos. Esté despierto para esos pensamientos que le quieren quitar el ánimo, que lo quiere bajonear, como decimos, que quiere que usted se tire a dormir y no haga nada. Y cuando esos pensamientos vengan, llévelo cautivo a Cristo y crea la verdad. La verdad es que el Señor nunca nos va a dejar solo. El Señor siempre está con nosotros. Y la verdad es que todo lo que pide al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo el Señor. La verdad es que Dios escucha las oraciones. La verdad es que Dios está interesado en lo que me pasa. La verdad es que Dios me va a ayudar en todo lo que me pasa. Esa es la verdad. Amén. Pero tengo que creerlo. Y tengo que seguir adelante.
Le dejo aquí por el día de hoy. Hay muchos versículos. Si hablamos de pensamientos, por ejemplo, ¿cómo sé si son pensamientos de Dios o no son de Dios? Bueno, el Señor dice a través de los salmos, ¿verdad? Sobre todo en los salmos, ¿no? Escudriña mis pensamientos, examíname, revélame. Y cuando usted no sepa si ese pensamiento viene de Dios o no viene de Dios, yo le aconsejo que en oración lea su palabra. Y usted va a poder descubrir si es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios examina nuestro corazón. Y Dios revela a través de su palabra si ese pensamiento es correcto o no es correcto. Amén. Entonces, querido hermano, batallas de nuestra mente hay muchas. Dios está buscando, como creyente en Cristo Jesús, que venzamos en nuestra mente, para que nuestras emociones puedan ser dirigidas por la palabra de Dios que renueva nuestra mente, para poder tener acciones que glorifiquen al Señor, que sirvan al Señor. Es un gran desafío. Así que vamos a orar en el día de hoy. Cerramos nuestros ojos y oramos. Y allí con los ojos cerrados yo quiero que pueda pensar un segundito. Que pueda pensar un segundito. ¿Cómo está librando las batallas en su mente? A veces la batalla en su mente lo que trae es tristeza, angustia, ansiedad, desesperación, estrés. Si pierde esa batalla en su mente, es probable que termine triste, amargado, desesperado. Lleve cautivo esos pensamientos a Cristo, para que pueda tener paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lleve cautivo esos pensamientos a Cristo para que pueda tener victoria, creyéndole la verdad,